Bueno, muy bien, Iván. Vamos a tratar de responder tu pregunta. Bueno, Roberto, pregunta, a raíz de tus videos de teología pop y del reino o no reino, ¿dónde queda para ti Cristo en todo esto? Quiero decir, y es una preocupación mía, no es un juicio ni mucho menos, que al humanizar todo, que puedo llegarlo a entender, decís, no puede llegar a hacer todo en pos de mejorar como humanidad y una mayor ética y moral, hasta el punto de relacionarse con Dios, espíritu de la naturaleza, ponerse entre comillas, y dejar de lado la relación íntima con Dios y con Jesús. No sé si me hago entender. Hay ciertos pilares que al tirarlo es difícil quedarse en medio, ¿sí? Y es que si es que el objetivo es quedarse en medio y que no caiga todo haciendo de la Biblia una completa metáfora en pos de esa moral y ética que comentaba antes. Creo entender. A ver, la pregunta central sería ¿dónde queda Cristo para mí en todo esto, ¿no? ¿Qué es Cristo para mí? Supongo que esa es la pregunta central. Pero hay algo en lo que me gustaría hacer foco, que por acá decís, y dejar de lado la relación íntima con Dios y con Jesús. Antes de responder lo otro, me gustaría aclarar algo sobre esto. A mí no me atrae mucho esta idea, ¿no?, de tener una relación personal con Jesús, en el sentido de que es algo que está profundamente relacionado con conceptos como aceptarlo como salvador personal, bueno, y demás que nos han enseñado desde chicos en la iglesia evangélica. ¿A qué me refiero? Que tiene que ver mucho con el individualismo, ¿no? Yo no concibo a Jesús como un salvador personal solamente, sino como un salvador comunitario, ¿no? De hecho, en el libro digo que por más que hayas aceptado a Jesús en tu corazón y demás, si el mundo es un infierno, todos arderemos. Entonces el concepto está, primero que nada, que no existe, ¿no?, en la Biblia. Es totalmente antibíblico, no existe la frase aceptar a Jesús como salvador personal o salvador personal tampoco, etc., ¿no? Ni siquiera relación íntima con Jesús, si no me equivoco, no está. Entonces digamos que creo que es uno de los términos que también tenemos que estar atado a ciertas ideas que no son demasiado buenas, ¿no? Son bastante tóxicas y creo que tenemos que ir abandonando, al menos esa es mi opinión. Después, en cuanto a la pregunta central, que sería ¿dónde queda Cristo para mí en todo esto? Bueno, yo en el libro, no quiero hacer spoiler, pero escribí algo de esto, un poco. Bueno, el libro obviamente empieza, no se trata de todo el libro de eso, ¿no? Pero en el libro lo que propongo es abandonar la metáfora de reino, porque como consecuencia eso va a producir que otras metáforas que no son muy buenas también sean abandonadas, ¿no? Bueno, dejamos de hablar del reino de Dios para hablar de la melodía de Dios, que esa sin duda obviamente es la idea central, pero a su vez eso nos va a llevar a que dejemos de hablar de la Biblia como la espada, ¿no?, para atravesar corazones, etc., para hablar de ella como una partitura. Vamos a dejar de ver al pecado como una rebelión que nos puede dejar afuera del reino, y lo empezamos a ver como una interrupción. O sea, todas metáforas que tienen que ver con la metáfora central, que es la de la melodía de Dios, obviamente. Y por consecuencia, entonces, la metáfora de Jesús como un príncipe, ¿no?, porque ese sería siguiendo el juego, ¿no?, del reino, de ver a Dios como un rey, que bueno, que siempre es blanco, heterosexual, un viejo de barba, etcétera, en el cielo. Siguiendo toda esa idea, Jesús generalmente es retratado o se habla de él como el príncipe de paz, etcétera, ¿no? Pero siguiendo la lógica de lo que hablo en la melodía de Dios, yo digo que Cristo es nuestra canción, ¿no? ¿Cómo lo veo yo? Como una canción. En este capítulo, que se llama La Música, justamente lo que hago es hablar de todas esas viejas nociones que tenemos acerca de Dios, de dónde vinieron, y además de plantear la metáfora principal, que es la de Dios como la música. ¿Por qué hablo de Dios como la música? Porque la música es algo, y ahora voy a hablar un poco más de esto, algo totalmente indefinible, ¿no? ¿A qué me refiero? Ahora te explico un poco más. Entonces, dentro de esta metáfora de ver a Dios como la música, para mí Cristo es nuestra canción. El cristianismo es nuestro sonido, y Cristo es nuestra canción, es la canción. La canción mediante la cual los cristianos vemos qué es componer la melodía de Dios. Y a esto iba con lo de que la música es algo totalmente indefinible, ¿no? Porque si yo te pregunto a vos, bueno, a ver, Iván, decime qué es la música, ¿no?
si pasamos de la definición esa de es el arte de combinar los sonidos para bla, 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 en algún momento me vas a tener que dar un ejemplo de qué es la música. Entonces supongamos que me haces escuchar una canción, una melodía o lo que sea, ¿no? No sé, Lady Gaga, pongamos cualquiera. Entonces me haces escuchar una canción de Lady Gaga y yo te digo, ok, muy bien, eso es música. Vos me decís, sí, eso es música. Me estás diciendo la verdad, es cierto, eso es música. Pero a la vez no es una definición correcta o total, digamos, ¿no? Porque eso es solamente una expresión mínima de lo que es la música, ¿no? El heavy metal también es música, la cumbia también es música, el reggaetón también es música. Bueno, eso no estoy tan seguro, pero ¿se entiende? Entonces, por eso digo que la música es algo indefinible, ¿no? O sea, y de hecho acá en el libro lo digo, lo resumo en una frase en la que digo: no podemos explicar qué es la música con una canción, pero tampoco podemos experimentarla sin una. O sea, es una paradoja. Vos no me podés hacer ver, digamos, qué es la música sin hacerme escuchar una pieza musical, pero eso no es suficiente, eso no basta, ¿no? Entonces, por eso digo que comparo a Dios con la música, porque es algo indefinible, ¿no? Obviamente el libro, el capítulo es mucho más largo y tiene mucha más profundidad de lo que puedo llegar a decir ahora en algunas palabras. O sea, como seres humanos necesitamos una canción, necesitamos un sonido, necesitamos una melodía para poder experimentar la música, ¿no? Bueno, como cristianos es lo mismo. Y yo lo que digo es que nuestro sonido es el cristianismo, claramente, ¿no? Como cristianos, y nuestra canción es Cristo. Así que vos me preguntabas, ¿qué es Cristo para mí? Bueno, dentro de esta metáfora que utilizo, Cristo para mí es nuestra canción, es mi canción. Es la manera en que yo he aprendido lo que significa componer la melodía de Dios. Es lo que me ha hecho ver de qué se trata la melodía de Dios y de qué se trata la música misma, o sea, Dios. Ahora, lo cual estaría genial para cerrar este video y darte una respuesta bastante, digamos, linda, ¿no? Pero me gustaría complicar un poco más las cosas. A ver, vos qué pensás y los demás que están viendo, qué piensan. Yo tengo acá un compilado, ¿no? Que me encantan. Pero este compilado lo que tiene de particular es que son 32 versiones de la misma canción, ¿no? De la canción Melodía Desencadenada, que seguramente la debes conocer. Esta de acá. Es una canción que salió en 1955, pero la versión que te acabo de hacer escuchar es de 10 años después, del 65, ¿no? Y yo antes no lo sabía y pensaba que era la versión original, y que para muchos, de hecho, seguramente también, o sea, pensarán exactamente lo mismo, ¿no? Porque es la que escuchamos en todos lados. Bueno, ahora, ¿por qué te hago escuchar esta canción? Porque se me venía a la mente que en el cristianismo se podría hacer una especie de comparación que sucede más o menos lo mismo, ¿no? Porque yo te digo, Cristo es mi canción, ¿no? Eso es Cristo para mí. Pero la canción a la que yo me refiero puede no ser la misma que la tuya, no ser la misma que la de él, que la de ella. De hecho, es algo que vemos todos los días, ¿no? El Jesús de Donald Trump no es el mismo Jesús de Richard Rohr, sin duda. Y me puse a pensar cuán similar es esto con la historia del cristianismo, ¿no? En el cual hay un montón de versiones de la canción original, entre comillas, y que a veces ni siquiera sabemos cuál es la original. Mira, la original es esta. Esta es la original. Lo cual me lleva a preguntarnos, ¿y si escuchamos la original y no nos gusta lo que descubrimos? ¿Qué es lo que pasa también de vuelta en el cristianismo, ¿no? Otra versión. El compilado que tengo tiene interpretaciones de YouTube, Sonny Cher, Air Supply, Lara Fabián, ¿quién más? Roy Orbison, The Wailers, una versión de la banda de Bob Marley, a ver. So slowly, and time. Bueno, en fin. ¿Cuán parecido es esto a lo que sucede en el cristianismo, ¿no? En donde hay un montón de versiones, cada uno tiene su versión favorita, y lo peor de todo es que cada uno
dice y clama tener la versión verdadera. Ahora, imagínate que en este caso de la música, que en este caso de esta canción, podemos rastrear cuál es la versión verdadera. Podemos rastrear en qué año fue editada cada una, cuál es la más vieja, etc. Pero imagínate, y siempre uso el ejemplo de una isla, ¿no? Que estás en una isla sin contacto con el mundo exterior, y yo voy y te entrego este compilado y te digo, a ver, decime cuál es la original. O sea, va a estar bastante complicada la cosa, y es muy parecido a lo que sucede en el cristianismo hoy. No porque no se pueda rastrear muchas veces las cosas, sino porque parecería que la opinión vale más que la investigación en muchos casos. Pero bueno, si vos me preguntás a mí cuál es mi versión favorita, sin duda es esta, la de los Righteous Brothers. Entonces, ¿qué es Cristo para mí, Iván? Y me encanta cómo coincide el juego de palabras acá. Te juro que no lo busqué a propósito al principio. Para mí es la melodía desencadenada, ¿no? Es justamente la materialización de la melodía de Dios. ¿Qué pasa si nos ponemos a pensar en lo mismo, pero acerca de otras religiones, ¿no? Porque obviamente cada uno tiene su propia canción y todos parecieran reclamar tener los derechos de autor de la canción de Dios, ¿no? Pero a mí me gustaría preguntar, ¿qué pasa cuando como cristianos escuchamos algo así, ¿no? Otra canción maravillosa, tremenda y tan hermosa o más, ¿no? que la que escuchábamos. No quiero decir más, bueno, no demos más. Podemos reconocer que hay otras canciones que son igual de bellas o casi igual de bellas, pero más aún. Y les dejo esta pregunta. ¿Podemos como cristianos llegar a reconocer que hay otras canciones que son capaces de hacernos experimentar la melodía de Dios? ¿Podemos ver la belleza de las canciones de otras religiones? De eso voy a estar hablando en uno de los próximos videos de Teología Pop, que se llama Los Multiversos de la Fe. Así que bueno, los espero ahí. Suscríbanse, denle like al video, compartan, etcétera, ya saben. Y bueno, nos vemos en las próximas preguntas que haya que responder.